Exnovio embruja a mi hija y demás mujeres. Nunca pensé que el destino de mi hija, Mari Carmen, cambiaría tan drásticamente después de aquel viaje. Soy su madre, y esta es la historia de cómo mi hija de 24 años, llena de vida y sueños, se desmoronó hasta convertirse en una sombra de sí misma, vagando por las calles, desquiciada. Mari Carmen siempre fue una niña brillante y llena de ambiciones. Cuando decidió mudarse a Guadalajara por trabajo, me sentí orgullosa y a la vez triste, pero sabía que tenía que dejarla volar. A pesar de la distancia, siempre manteníamos el contacto, y sus llamadas y mensajes eran el alivio que necesitaba para calmar mi corazón de madre. Todo comenzó cuando Mari Carmen regresó a Los Mochis para el cumpleaños de su abuelita. Estábamos tan felices de tenerla en casa. La reunión familiar estaba llena de risas y recuerdos. Sin embargo, durante esa visita, se encontró con un antiguo amor, Ricardo. No pensé mucho en ello en ese momento, solo lo vi como un encuentro fortuito. Mari Carmen y Ricardo salieron un par de veces durante su estancia. Recuerdo cómo regresaba a casa después de sus citas, con una sonrisa, como si reviviera viejos tiempos. Pero hubo una noche en particular en la que noté algo diferente. Ella estaba distraída, ausente, y no dejaba de tocarse el cabello. Esa noche, cuando llegó a casa, tenía una mirada perdida y murmuraba en sueños cosas que no entendía. Poco después de regresar a Guadalajara, las cosas comenzaron a cambiar. Mari Carmen me llamaba menos, y cuando lo hacía, su voz era apagada, distante. Me preocupé, pero ella insistía en que todo estaba bien, que solo estaba estresada por el trabajo. No quise presionarla, aunque una parte de mí sabía que algo andaba mal. Las semanas pasaron, y las llamadas se hicieron aún más escasas. Finalmente, viajé a Guadalajara para verla. Lo que encontré fue devastador. Mi hija, mi querida Mari Carmen, estaba irreconocible. Su apartamento estaba desordenado, y ella misma era una sombra de lo que solía ser. Sus ojos estaban apagados, y hablaba de cosas incoherentes, mencionando que alguien la estaba siguiendo, que no podía dormir por las noches. Fue entonces cuando supe que algo terrible había sucedido. Desesperada, la llevé de regreso a Los Mochis, esperando que estar cerca de la familia pudiera ayudarla. Pero su condición solo empeoró. Se volvió paranoica, hablando de brujería y maldiciones. Un día, encontré un mechón de su cabello escondido en su habitación, y al confrontarla, supe la verdad. Durante una de sus citas con Ricardo, él había robado ese mechón de cabello. Con horror, descubrimos que había recurrido a la brujería, buscando vengarse de Mari Carmen por razones que nunca comprenderé. La magia oscura había atrapado a mi hija, robándole su cordura poco a poco. A pesar de todos nuestros esfuerzos, Mari Carmen se perdió en un abismo del que no pudimos rescatarla. Empezó a hablar de figuras sombrías que la acechaban en cada esquina, de voces que susurraban su nombre en la oscuridad. Decía que veía a Ricardo en cada sombra, riendo y burlándose de ella. A veces, despertaba en medio de la noche, gritando, arañando las paredes como si intentara escapar de algo invisible. Una noche, la encontré parada frente a un espejo, con la mirada vacía, murmurando palabras incomprensibles. En su rostro, había una expresión de terror absoluto. «Están aquí», dijo, «me observan». Su voz era un susurro lleno de pánico. Intenté calmarla, pero sus ojos se volvieron hacia mí, llenos de una desesperación que nunca había visto antes. «Mamá, no puedo escapar», dijo antes de desplomarse en mis brazos. Busqué ayuda en todas partes, médicos, psicólogos, incluso líderes espirituales. Ninguno pudo ofrecer una explicación satisfactoria ni una solución. Cada día que pasaba, Mari Carmen se hundía más en su locura. Comenzó a escribir símbolos extraños en las paredes y a hablar en lenguas que no reconocía. Su salud física también se deterioró, apenas comía y se volvía más y más delgada, como si algo estuviera consumiéndola desde dentro. Finalmente, se escapó y comenzó a vagar por las calles, irreconocible y desquiciada. La veía a veces, en las esquinas, murmurando palabras sin sentido, perdida en su propio mundo de terror y confusión. La última vez que la vi, estaba en una esquina, rodeada de sombras que parecían moverse con vida propia, susurrándole cosas que no podía entender. Su mirada estaba vacía, y su piel, pálida y marchita,
parecía la de un cadáver. Decidí investigar por mi cuenta, siguiendo las pocas pistas que Mari Carmen dejaba en sus momentos de lucidez. Encontré un antiguo diario de Ricardo que contenía rituales y conjuros oscuros, escritos con una precisión escalofriante. Había notas sobre Mari Carmen, detalles de su vida y nuestros encuentros. Descubrí que no era el único que había sido afectado, había otros nombres, otras víctimas. Todos ellos habían terminado igual que mi hija, desquiciados y vagando sin rumbo. La gente del pueblo empezó a hablar. Historias de una maldición que había caído sobre nuestra familia, de un espíritu vengativo que no descansaría hasta vernos destruidos. Algunos decían que Ricardo había hecho un pacto con entidades oscuras, otros que había despertado algo que debía permanecer dormido. No sabía en qué creer, solo sabía que tenía que hacer algo para salvar a mi hija. Con la ayuda de una amiga de la infancia, que era chamán, intentamos realizar un ritual para liberar a Mari Carmen. La noche del ritual, la casa se llenó de un frío sobrenatural. Las velas parpadeaban y sombras danzaban en las paredes. Mari Carmen gritaba y se retorcía en el suelo, sus ojos completamente en blanco. En un momento, todo se calmó y, por un breve instante, pensé que lo habíamos logrado. Pero la calma fue solo el preludio del horror. Mari Carmen se levantó lentamente, su mirada ahora llena de una malevolencia que no era suya. No pueden detenerme, dijo con una voz que no era la de ella. Ella me pertenece. Antes de que pudiéramos reaccionar, las velas se apagaron y una fuerza invisible nos lanzó contra las paredes. Cuando la luz volvió, Mari Carmen había desaparecido. Ahora, mientras escribo esto, mi corazón se rompe una y otra vez. Mi hija, mi querida Mari Carmen, fue víctima de una crueldad inimaginable. Todo lo que puedo hacer es contar su historia, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, encuentre paz. Sigo buscándola, preguntando a la gente, siguiendo rumores de una mujer desquiciada que vaga por las calles. Y cada vez que la veo, mi esperanza se renueva, aunque sea por un breve instante, de que algún día la recuperaré.